Entonces, hermanos, hemos estado hablando ya un par de semanas de pecados que muchas veces como cristianos toleramos en nuestra propia vida. Yo les he enfatizado mucho cómo hay ciertos pecados que como cristianos abiertamente despreciamos y condenamos, pero hay algunos pecados que son más sutiles, que están en nuestras vidas, pero que no hacemos nada para quitarlos de ahí. Y esto no tiene que ser así, ¿verdad? Porque a pesar de que en nuestra mente hacemos esa distinción de pecados grandes o pecados chiquitos, pues en realidad delante de Dios esto no es así. Pecado es pecado y todo pecado ofende la santidad de Dios. El pecado que vamos a estar hablando esta mañana es el pecado de la ingratitud. El pecado de la ingratitud. Cuando una persona no es agradecida principalmente con Dios. Esto es un pecado. Y vamos a ver de manera muy clara, hermanos, que Dios desea que cada uno de nosotros seamos personas agradecidas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, pero es muy interesante que si leemos algunos estudios de universidades que se han hecho en cuanto a este tema, estos estudios van a revelar cosas muy interesantes. Ustedes sabían de un estudio que se hizo en el año 2003 que reveló que las personas que no son agradecidas tienen niveles más altos de ansiedad y de depresión por la falta de gratitud. Entonces estos estudios revelaron que cuando una persona es agradecida, esto va a tener un impacto en la salud mental de las personas. Hay otro tipo de estudios, por ejemplo, otro estudio reveló que la falta de gratitud puede afectar las relaciones interpersonales. Este estudio dijo lo siguiente: las personas que no expresan gratitud tienden a tener relaciones menos satisfactorias. Entonces, la falta de gratitud impacta nuestra salud mental, pero también afecta nuestras relaciones interpersonales. Otro estudio, ya cuando tiene que ver el área laboral o de trabajo, dice que la falta de gratitud también puede afectar la motivación y el rendimiento de una persona. Y este estudio reveló que cuando en un ambiente hay gratitud por parte de todas las personas, puede haber un mejor ambiente laboral, puede haber más compromiso y puede haber mayor productividad entre las personas que están trabajando. Entonces es sorprendente, hermanos, lo que los estudios revelan en cuanto a la falta de gratitud. Pero vamos a ver en esta tarde qué es lo que dice la Biblia. Quiero que me acompañen primero a Levítico capítulo 13. Tal vez Levítico 13 sea un pasaje un poco común en el cual una persona pueda empezar, pero ahí Levítico capítulo 13 nos habla de las leyes que tenía el pueblo judío acerca de la lepra. Nosotros sabemos que toda la nación de Israel recibió una ley de parte de Dios y parte de esta ley tiene que ver con las personas que sufrían de lepra. Ahora nos vamos a dar cuenta de algo muy claro, hermanos. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad abominable. Una persona que tenía lepra era considerada una persona inmunda delante de Dios. Y una persona que padecía de lepra era una persona que la llegaban a apartar de la sociedad. Era una persona que estaba completamente rechazada. Y solamente un sacerdote podía dictaminar si una persona tenía lepra. Pero no solamente dictaminaba si la persona tenía lepra. También cuando algún leproso pensaba que ya había sido sanado, no tiene que presentarse delante de un doctor. Tiene que ir delante del sacerdote y el sacerdote iba a dictaminar si la persona ya había sido sanada o no había sido sanada. Fíjense en Levítico capítulo 13, el versículo 3 nos dice lo siguiente: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Dice, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, dice, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Fíjense qué fuerte. Dice, cuando un sacerdote reconozca que un hombre tiene lepra, el sacerdote va a declarar a esa persona inmunda. Inmunda ante la sociedad. Eso era lo que dictaminaba la ley. Vamos a saltarnos unos versículos más adelante
Ahí mismo en Levítico capítulo 13, dice el versículo 43, Levítico 13, 43, dice así: entonces el sacerdote lo mirará al leproso, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, dice, leproso es. Pero fíjense cómo dice, es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Pero fíjense lo que dice el versículo 45. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, ¿qué es lo que dictaminaba la ley? Que cuando ya el sacerdote decía, esta persona tiene lepra, es una persona que ya es declarada una persona inmunda. Pero no solamente esto, hay algo que se conoce como la letanía, y son estas expresiones que el leproso tenía que hacer. Mientras un leproso estuviera caminando sobre la calle, en cualquier lugar donde estuviera, y una persona se estuviera acercando a donde él pasara, el leproso tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Eso era la letanía, era lo que un leproso tenía que hacer. Fíjense cómo dice que tenía que ir con sus vestidos rasgados, con la cabeza destapada, y cuando alguien más lo viera, él tenía que gritar que era una persona impura, para que la gente no se acercara a él. Así de fuerte era la ley con una persona que padecía lepra. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas capítulo 17, vamos a ver que Jesús tuvo un encuentro con 10 leprosos. Acompáñame rápido con tu Biblia, Lucas capítulo 17. Y ahí en Lucas capítulo 17 queda registrada una historia donde 10 leprosos se encuentran con Jesús. Ellos estaban a cierta distancia de él, porque recordemos que la ley prohibía que se acercara a personas que estuvieran sanas. Y estos leprosos empezaron a gritarle a Dios, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fue lo que le gritaron a Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Imagínense, 10 leprosos, 10 personas rechazadas por la sociedad, 10 personas que no podían tener contacto con otras personas. Ven a Jesús y dicen, Jesús, aquí estamos, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué Jesús les dice que se mostraran los sacerdotes? Hace rato te dije que solamente un sacerdote podía dictaminar si un leproso ha sido sanado o no. Entonces Jesús les dice, vayan, preséntense delante de un sacerdote. Y la Biblia dice que mientras ellos iban en camino a visitar a un sacerdote, estos leprosos fueron sanados. Estos leprosos fueron limpiados de su condición. Pero fíjense qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 10 leprosos, 10 personas inmundas, impuras, de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a la ley. 10 leprosos que fueron sanados por Dios, pero solamente uno fue el que se regresó y le dio las gracias a Jesús. Solamente uno. Nosotros cuando leemos esta historia podemos pensar lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo pudieron estos 9 hombres ser tan malagradecidos? Qué falta de gratitud, qué ingratos que ellos fueron. Pero sabes, hermanos, si somos honestos delante de Dios,
cada uno de nosotros somos igual o peor que estos 9 leprosos, porque no agradecemos a Dios por las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos cada día. Si nosotros nos queremos comparar con estos 10 leprosos, ¿sabes a qué conclusión vamos a llegar? Que nuestra enfermedad era mucho peor que la de ellos. Porque ellos tenían una enfermedad física. Nosotros teníamos una enfermedad espiritual. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, no estábamos enfermos. Nosotros, según lo que dice la Biblia, estábamos muertos, espiritualmente hablando. Es lo que dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición en la cual tú y yo nacimos, que es siendo pecadores, dice la Biblia que éramos esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de las pasiones de este mundo. Dice la Biblia que éramos objetos de la ira de Dios. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia nos atrajo hacia Él, nos dio vida espiritual. Nos ofrece el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces el puro hecho de haber recibido la vida espiritual es un milagro mucho más grande que la que Jesús hizo con estos 10 leprosos. El milagro que tú y yo recibimos fue un milagro mucho más grande, porque Dios rompió con la condición, con la muerte espiritual en la cual cada uno de nosotros teníamos y nos dio la vida eterna. Te quiero preguntar lo siguiente: ¿cuántas veces le has dado las gracias a Dios por tu salvación? ¿Cuántas veces le has dado las gracias a Dios por tu salvación? Si eres consciente de lo que Dios hizo en tu vida, si eres consciente de que estábamos muertos espiritualmente y que Él nos dio vida por medio de Jesús, cada día tendríamos que agradecerle a Dios: Dios, gracias porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y porque esto no es mío, pues es un regalo tuyo, no por obras, para que yo no me gloríe. Entonces toda nuestra vida debería ser una constante acción de gracias delante de Dios. Vamos a un versículo que está en Hechos capítulo 17, versículo 25. Pablo estaba ahí en Atenas, había un grupo de personas escuchándolo, y en el versículo 25 Pablo les dice lo siguiente, en la parte final del versículo, dice así: porque Él, está haciendo referencia a Dios, dice, porque Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué hermoso versículos, hermanos, en esta tarde. Dios es quien le da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esto nos está enseñando que cada aliento que cada uno de nosotros respiramos es un regalo de Dios. Este versículo nos está diciendo que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es un regalo de parte de Él. Si tú tienes una habilidad intelectual, es porque Dios te la dio. Si tú tienes una habilidad profesional, es porque Dios te la dio. Si tú tienes una habilidad, algún talento, alguna técnica, es porque fue un regalo de parte de Dios. Uno dice, eso no es cierto. Yo tuve que estudiar, yo tuve que pagar una universidad, yo tuve que ser diligente, yo tuve que invertir este dinero, yo invertí largas horas de mi vida, yo invertí tiempo, y sí es verdad. Pero yo te pregunto, ¿de dónde provino la capacidad intelectual que tú tienes o el talento que tú tienes para hacer esas cosas? Vino de parte de Dios. Él nos creó de esa manera. Vamos a otro pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Fíjense la advertencia que Dios le hace a los israelitas, a los judíos, aquí en Deuteronomio 8. Versículo 11 empieza así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos
que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que Él juró a tus padres, como en este día. Aquí Dios le está advirtiendo a los israelitas que ellos estaban en un gran peligro. Y ese peligro era que ellos podían olvidarse de Dios. Ese peligro era que ellos iban a empezar a ser prosperados. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Sus finanzas iban a mejorar, su trabajo iba a mejorar, el lugar en el que ellos vivían iba a mejorar, su ganado, el campo, todo lo que ellos hacían iba a mejorar. Y Dios les dice: cuídate y no hagas que todo eso haga que tú te olvides de Dios. No te olvides de que lo más importante es guardar los mandamientos y los estatutos que Dios te manda en este día. Entonces, hermanos, cuando nosotros no somos agradecidos con Dios por las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos, de alguna manera nos estamos olvidando de Dios. Nos estamos olvidando de dónde Dios nos sacó. Nos estamos olvidando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo te pregunto, hermano, quiero que seamos sinceros delante de Dios. ¿Alguna vez hemos hecho una pausa en nuestras vidas para agradecerle a Dios por las cosas que tenemos? ¿Alguna vez, después de un día de trabajo, de una jornada larga de estudio, le has dicho: gracias, Padre Celestial, por darme la salud, la habilidad, el don para hacer mi trabajo en este día? ¿Alguna vez te has tomado el tiempo para recorrer tu casa, abrir tu refrigerador y decirle: Dios, gracias por esta despensa? Abrir la alacena y decirle: Dios, gracias por tu provisión. ¿Alguna vez has entrado al cuarto de tus hijos y decirle: Dios, gracias por esta cuna, esta cama, estos muebles, esta ropa? Dios, gracias por mi familia. Gracias por esta televisión. Gracias, Dios, porque este mes pude pagar el internet, la luz, el agua, el predial, lo que sea. ¿Alguna vez nos hemos tomado pausas como esta para agradecerle a Dios por las bendiciones que Él nos da? Fíjense, hermano, que estamos hablando de bendiciones tanto espirituales, como lo es nuestra salvación, como bendiciones también temporales. Dos áreas en las que tenemos que ser agradecidos delante de Dios. Gracias, Dios, por todas las bendiciones espirituales que yo tengo al estar en Cristo Jesús. Y gracias también por las bendiciones temporales que cada uno de nosotros tenemos. Quiero que hablemos un poquito de las espirituales. Si vamos a la carta de Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Nosotros sabemos que ahí en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos ordena que tenemos que vivir vidas controladas por el Espíritu Santo, lo que conocemos como ser llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y en el versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, hermanos, que si nos apegamos al contexto de este capítulo y de toda la carta, Pablo está hablando de personas
que son controladas por el Espíritu Santo. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que una persona que es controlada por el Espíritu Santo siempre va a dar gracias a Dios por todo. Siempre va a agradecer por todo. Notemos dos palabritas bien importantes en el versículo 20. La palabra siempre y la palabra todo. Es lo que dice el versículo 20. Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros somos personas controladas por el Espíritu Santo, nuestra vida debería ser una continua acción de gracias hacia Dios. Dar gracias al Creador por las bendiciones físicas, pero también por las bendiciones espirituales. Pero ¿saben qué nos pasa muchas veces, hermanos? Muchas pensamos que el tema de ser agradecidos es una cuestión de cordialidad. Es una cuestión de amabilidad. Da gracias porque esto es ser cordial, esto es ser amable, ¿no? Y siempre que alguien te ofrezca algo, dile gracias. Y sí, esto tiene que ser así. Pero ser una persona agradecida no solamente es cuestión de amabilidad o de cordialidad. Ser una persona agradecida es cumplir con la voluntad de Dios. Es mucho más profundo. Porque Dios desea que nosotros seamos personas agradecidas. Entonces, esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que siempre demos gracias por todo. Podríamos pensar, ¿no?, que la falta de gratitud es un pecado sutil o es un pecado benigno, porque al fin y al cabo no estamos lastimando a nadie. Pero de alguna manera, hermanos, no es tan benigno, no es tan sutil, porque nos estamos olvidando de Dios. Porque puede ser un insulto al que nos creó, que es Dios, y al que nos sustenta cada segundo de nuestras vidas. No sé si recuerdas en Romanos capítulo 1, si me acompañas, cómo Pablo empieza a describir a las personas impías. Pero ahí vamos a ver algunos textos ahí en Romanos capítulo 1. Del versículo 18 al versículo 20 habla cómo Dios, o las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder, su deidad, se hace visible por medio de la creación del mundo. Y viene narrando todo este tipo de cosas. Pero a partir del versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Dice, fueron personas que deshonraron sus propios cuerpos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, dice, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, hermanos, Pablo viene describiendo al hombre impío. Ahora quiero resaltar un versículo que es el versículo 21. Fíjense que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense las siguientes dos expresiones: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí, hermanos, dice que ellos no le glorificaron como a Dios y que ellos no dieron gracias. O sea, esta apostasía empezó con impiedad. ¿Por qué con impiedad? Porque dice el versículo que no le glorificaron como a Dios. Pero después de la impiedad, continuó con ingratitud.
Porque dice el versículo que no le dieron gracias. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a la inmoralidad. ¿Sí te das cuenta que la ingratitud para Dios es un asunto grave? Y es una característica de la persona impía, no darle la honra a Dios y no ser una persona agradecida es, podríamos decir, la característica más grande de la sociedad en la que vivimos. El mundo dice, Dios no existe. Y como para ellos Dios no existe, pues obviamente no le dan gracias a Dios por absolutamente nada. Lo triste es cuando nosotros como cristianos caemos exactamente en lo mismo. Dejamos de agradecerle a Dios. Ellos fueron castigados por ser impíos, pero también por no ser agradecidos. Si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48. Fíjense lo que dijo Jesús. Si no tienes Biblia, no te preocupes, ahí en la pantalla lo puedes leer. Evangelio de Lucas 12, 48. Dice así: porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. ¿Verdad? Lucas 12, 48. Tiene ahí la pantalla. Si quieren leemos todo el versículo. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que todo aquel a quien le ha sido dado mucho, también se le va a demandar más. Yo te pregunto, hermanos, siguiendo la idea de este versículo, ¿no será que nosotros como creyentes entonces somos más culpables tal vez que los impíos? Porque si nosotros no somos agradecidos, somos peor que ellos. Porque se nos ha dado más. Y por lo tal se nos va a demandar más. Porque nosotros sí estamos en Cristo. Porque nosotros hemos puesto nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más agradecidos tendríamos que ser. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tendremos que tener un compromiso más serio. Deberemos tener más obediencia. Y parte de esa obediencia incluye, como dice Pablo en Efesios 5:20, dar siempre gracias por todo al Dios que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, hermanos, debemos darle siempre gracias a Dios en todo. Cuando recibimos provisión fuera de lo común, cuando hay alguna circunstancia difícil, siempre debemos ser agradecidos. De repente en la vida, pues la vida está llena de eventos que nos retrasan, que son momentos inoportunos, que nos bloquean, que nos obstruyen, momentos que escapan tal vez de nuestros planes. Aún en esos momentos debemos ser personas agradecidas. Porque tal vez muchos tengan la siguiente pregunta: ¿uno tiene que ser agradecido en todas las circunstancias? ¿Absolutamente en todo lo que me pasa? La respuesta es sí. Por todo lo que nosotros atravesamos debemos darle las gracias a Dios. Quiero que me acompañes para que lo veamos en la palabra de Dios de que esto tiene que ser así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así. Es Pablo escribiendo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Fíjense que este mandato es un poco diferente al que leímos en Efesios capítulo 5, versículo 20. Porque en Efesios 5:20 Pablo dijo que debemos dar gracias al Señor por todo.
Si nos apegamos al contexto, ¿qué significa todo? Todo lo que Pablo viene hablando en los versículos previos. ¿Y qué viene hablando el apóstol Pablo en los versículos previos? De las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan de eso, ¿verdad? De las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice a los efesios: den gracias por todas estas bendiciones que tenemos al estar en Cristo Jesús. Pero aquí en 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice: dad gracias en todo. Y esto implica toda circunstancia. Aún por esos momentos donde no sentimos gratitud, debemos ser personas agradecidas. Yo dije, pero ¿cómo en medio de esta enfermedad yo puedo agradecerle a Dios? Es que no me nace. Y lo mismo, hermanos, recordemos las promesas de Dios. Acompáñenme rápido a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente, Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Saltemos al versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son hermosas promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. El texto dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Todas las cosas son para su bien. O sea que si nosotros amamos a Dios, esto significa que Dios va a provocar que todas las circunstancias por las cuales tú y yo atravesemos obren para bien. Porque uno se pregunta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el bien de la cual la Biblia está hablando? Porque a veces uno dice, ¿verdad? Bueno, si yo invierto mi dinero acá y yo amo a Dios, pues va a obrar para bien. Y para mí mi bien es que Dios me lo multiplique. Y ese no es el bien que el apóstol Pablo está mencionando. Pues, ¿cuál es el bien del cual habla la Biblia? El versículo 29 dice que a los que Dios predestinó y conoció para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el bien en la vida del creyente. Para que me entiendas, Dios va a permitir cosas en tu vida y en mi vida para que nosotros lleguemos a la meta. ¿Qué es esa meta? Ser conformes a la imagen de su Hijo. Y ese es el bien para Dios. Y si Dios decide que por medio de una enfermedad vamos a llegar a ese bien, Él lo va a permitir. Si Dios decide que por medio de un problema financiero nosotros lleguemos a ese bien, Dios lo va a permitir. Si Dios decide que por medio de una pérdida nosotros lleguemos a ese bien, Dios lo puede permitir. Pero el bien en la vida del creyente es ser conformes a la imagen de su Hijo. Este es el bien que la Biblia nos habla. Entonces Pablo está diciendo que el Señor, que Dios quiere que todas nuestras circunstancias, sean buenas, sean malas, y Pablo viene hablando específicamente de malas, sea un instrumento de santificación en nuestra vida para hacernos más parecidos a Jesús. Y ese es el bien en la vida del cristiano. Pues por supuesto que si hay situaciones que no resultan de la manera que nosotros esperamos, pero debemos de darle las gracias a Dios. No por la situación, pero sí, Dios, gracias porque por medio de esta enfermedad tú estás obrando en mí. Tú me estás moldeando, tú me estás transformando, tú estás probando mi fe.
Y tenemos la hermosa promesa, hermanos, que decía el versículo 38 y 39, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Entonces tenemos esta doble seguridad. La primera es que por medio de la fe creemos que Dios va a utilizar las circunstancias de la vida para moldearnos, para hacernos más como Jesús. Y lo segundo que nos da esperanza es que los problemas de la vida no son tan grandes como para poder hacer que nosotros seamos separados del amor de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Y por estas dos razones tendríamos que agradecerle a Dios siempre por todo. Por las bendiciones espirituales y también por las cosas físicas o los momentos difíciles. Somos capaces de decirle a Dios: Padre, la situación que estoy atravesando en este momento es difícil, es dolorosa, yo no la elegí, yo no la quería, pero sé que en tu amor y sabiduría la escogiste para mí. Tú quieres que esto para mí sea mi bien, así que por la fe te agradezco el bien que esto va a provocar en mí. Ayúdame a creer sinceramente en esto para que pueda darte las gracias desde el fondo de mi corazón. ¿Realmente podemos orar de esa manera? ¿Realmente podemos agradecerle a Dios por el momento en el que cada uno de nosotros estamos? Ya para hacer una oración antes de terminar, perdón que ando un poquito mal de la garganta y a veces se me va la voz, pero para terminar, cuando mi hermano Estefano murió, nosotros ya hemos compartido con ustedes cómo Dios nos dio ese regalo de pasar pues los últimos momentos de su vida con él. Y mi hermano estaba en terapia intensiva, no podíamos entrar, al principio no podíamos entrar todos a la vez, ya después sí nos dejaron, pero al principio no. Entonces primero pasaba Axel, estaba Axel con él, salía y luego iba yo o mi papá y así, ¿verdad? Era uno a la vez. Y cuando me toca a mí, ese fue el día que mi hermano falleció, no, pero fue un día antes de que él falleció, pues yo estaba platicando ahí con mi hermano y yo le dije: Estefano, muchas personas están orando por ti. Dije, muchas iglesias están orando por ti. De eso en ese mismo momento, uno de los pastores de la iglesia de México había llegado como con un grupo de 20 personas para donar plaquetas y sangre porque fue como de emergencia. Entonces le dije, en este mismo momento hay como 20 personas intentando donarte sangre. Y nunca voy a olvidar lo que mi hermano me dijo. Él me dijo: cuando salga de aquí, me gustaría ir iglesia por iglesia agradeciendo lo que ellos hicieron por mí. O sea, él aún estando ahí en esa condición, tenía el deseo de agradecerles por lo que estaban haciendo. Y yo dije, wow. Hay que ser, hermanos, agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios los bendiga.